¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una historia de supervivencia increíble, la de un texto sagrado gnóstico conocido como el Pistis Sophia. Acompáñenos en este viaje que atraviesa imperios, lenguas olvidadas y descubrimientos que, literalmente, reescribieron la historia. Y esto nos lleva a la pregunta que es el corazón de todo este relato. ¿Cómo sobrevive una idea cuando el mundo entero parece empeñado en destruirla? Ese es el gran misterio que vamos a explorar, un misterio que rodea a este texto por casi 2000 años. Para empezar, tenemos que viajar en el tiempo, al Egipto de los primeros siglos. Imaginen un lugar que era un verdadero crisol de culturas. Ahí se mezclaban las ideas griegas, las tradiciones egipcias y, por supuesto, el cristianismo primitivo. Fue el caldo de cultivo perfecto para que surgieran nuevas y muy audaces formas de pensar. A ver, para entender el Pistis Sophia es fundamental saber qué era el gnosticismo. Ojo, no era una única iglesia, sino más bien un conjunto de sistemas religiosos muy diversos que compartían una idea central. La salvación no llega por la fe ciega, sino a través de la gnosis. ¿Y qué es la gnosis? Un conocimiento secreto, revelado, interior. Pero si estas ideas eran tan perseguidas, ¿cómo es que se preservaron? Bueno, la clave está en algo fascinante: la creación de una nueva escritura, el copto. Fue una genialidad. Tomaron el alfabeto griego, que era la lengua de la cultura y el poder en esa época, y le sumaron 7 signos del demótico egipcio. ¿Para qué? Para poder representar sonidos que eran únicos de la lengua local. Este nuevo idioma se convirtió básicamente en el arca que salvaría estos textos a través de los siglos. Vamos a poner todo esto en un contexto histórico. Miren, desde el 323 a.C., con la llegada de los Ptolomeos, el griego se convierte en la lengua del poder en Egipto. Luego, en el siglo I después de Cristo, el cristianismo primitivo explota con un montón de ideas nuevas. Y finalmente, se calcula que es en el siglo V cuando se escriben estos manuscritos coptos que milagrosamente llegaron hasta nuestros días. Imaginen esto: durante siglos casi todo el conocimiento directo sobre el gnosticismo se perdió, fue borrado. Lo poco que sobrevivió, lo poco que teníamos, dependía de solo 3 manuscritos, 3 libros frágiles luchando contra el peso de la historia y el olvido. El primero, y el más importante para esta historia, es el Códice Asquioianos. Este es el manuscrito. Aquí están los 4 libros del Pistis Sophia. Fue adquirido por el Museo Británico en 1875 y está escrito en copto saídico, que era el dialecto del Alto Egipto. Su estado de conservación es excelente, pero hay un detalle clave: es una traducción de un original en griego que, tristemente, se ha perdido para siempre. Después tenemos el Códice Brucianus. Este fue comprado en Egipto allá por 1769 por el explorador James Bruce. Y no es poca cosa, porque contiene otros textos gnósticos súper importantes, como los libros de Jeu. Su viaje fue una verdadera odisea, desde las harinas de Egipto hasta su hogar actual, nada menos que en la Biblioteca Bodleiana de Oxford. Y para completar el trío está el Códice Verolinensis. Este se adquirió en 1896 y nos dio textos fundamentales, como el Evangelio de María y el Apócrifo de Juan. Y sí, al igual que los otros dos, es una traducción al copto saídico de originales griegos que ya no existen. Juntos, estos 3 códices eran las únicas ventanas a todo un universo de pensamiento que había sido silenciado. Y quiero que esto quede muy claro: durante cientos y cientos de años, esto era todo lo que había. El conocimiento del gnosticismo, contado por sus propios seguidores, pendía de un hilo, dependía de estos 3 artefactos. Todo lo demás que se sabía de ellos venía de las críticas de sus oponentes. Bueno, con estos textos en mano arranca el siguiente capítulo de la historia, una verdadera carrera académica, una lucha titánica por traducir y entender estos manuscritos. Fue literalmente intentar descifrar un mundo que había sido silenciado a la fuerza. Y los desafíos eran enormes, Primero, no tenían el original en griego, así que trabajaban sobre una traducción. Segundo, el copto saídico era un dialecto antiguo, con sus propias reglas y complejidades. Tercero, y esto es quizá lo más difícil: ¿cómo traduces a un idioma moderno conceptos espirituales y cosmológicos tan complejos sin traicionar su significado? Y por si fuera poco, tenían que hacerlo casi a ciegas, sin el contexto de otros textos gnósticos que se creían perdidos para siempre. Fue un trabajo de hormiga, un proceso lento y muy minucioso. En 1851, Schwartz saca la primera traducción al latín. Luego aparecen figuras como J.R. Smith, que lo traduce del latín al inglés, y Carl Schmitz, con su versión alemana directa del copto. Pero el gran hito llega en 1924.
George Horner publica la primera traducción directa del copto al inglés. Esto fue clave, porque abrió el texto a un público muchísimo más amplio. Pero la dificultad no era solo académica. Hay testimonios como el de Antonio Maldonado, que trabajó en una traducción al español para el escritor Samael Aun Weor, que hablan de una sensación casi mística de oposición. Él llegó a decir que fuerzas negativas adversas se habían concentrado para impedir que tal labor se realizara. Esto le añade una capa de drama humano, ¿no? Una lucha por revelar un conocimiento que se sentía prohibido. Y justo cuando parecía que el rompecabezas iba a quedar incompleto para siempre, cuando los académicos ya habían hecho todo lo que podían, ocurrió algo. Algo que lo cambió absolutamente todo. Un descubrimiento en el desierto que iba a redefinir lo que sabíamos del cristianismo primitivo. El año clave, 1945. Cerca de un pueblito egipcio llamado Nag Hammadi, un campesino, por pura casualidad, se encontró una vasija de barro sellada. Lo que había dentro había estado esperando casi 1600 años para ver la luz del día. Toda una colección de códices de papiro. El impacto de este descubrimiento fue, y no exagero, monumental. Pasamos de tener solo 3 códices a tener docenas de textos gnósticos originales. De entender el gnosticismo a través de lo que decían sus enemigos, a escucharlos por fin con su propia voz. Pasamos de tener una foto rota y fragmentada a tener una biblioteca entera, vasta, interconectada, que nos reveló la increíble diversidad del pensamiento cristiano en sus inicios. Entonces, después de todo este recorrido, llegamos a la pregunta final. ¿Por qué es importante la historia del Pistis Sophia? O sea, ¿cuál es su legado para nosotros hoy? Pues, el punto crucial es este. El viaje increíble del Pistis Sophia nos demuestra que las ideas poderosas, incluso cuando se las persigue, se las suprime, se las olvida, tienen una capacidad asombrosa para perdurar, para esperar pacientemente el momento de ser redescubiertas. La historia del Pistis Sophia es una prueba de que las ideas son resilientes. Y esto nos deja con una última reflexión. Una pregunta que queda flotando en el aire. ¿Qué otras voces del pasado, qué otras ideas que fueron silenciadas por la historia estarán todavía ahí fuera, esperando a ser escuchadas?